La pandemia de COVID-19 es más preocupante de lo que se pensaba. Lo que muchos temían hoy fue confirmado por la ministra de Salud, Amelia Flores. Ya se han detectado nuevas cepas, hoy estamos firmando la alerta epidemiológica que la vamos a dar a conocer. 5 cepas procedentes de Reino Unido, Brasil, Sudáfrica y Estados Unidos fueron detectadas en muestras tomadas en marzo de este año. Todas son más contagiosas y mortales que su antecesora, según expertos. Desde hace semanas se reportan diariamente más de 1,000 contagios de coronavirus y la cifra de muertos ha incrementado. Esta semana superamos los 9,000 decesos y la cuenta aumenta rápidamente. Los hospitales reportan incremento en pacientes en estado severo. Más del 90% de las personas intubadas pierden la vida. Cada vez más jóvenes están perdiendo la batalla contra la enfermedad. Como hemos repetido, la pandemia no es un juego. Estamos enfrentando el peor escenario y estamos muy lejos de poder superarla. La irresponsabilidad está pasando factura. Por favor, respete las medidas de bioseguridad. Use correctamente su mascarilla, desinfecte constantemente sus manos, evite reunirse con sus familiares, no salga de casa de no ser necesario. Todos debemos poner de nuestra parte. Buenas noches, amigo televidente, gracias por estar con nosotros. Así tenemos que iniciar esta emisión de T13 Noticias debido a la gravedad de la situación, lo que se está viviendo en suelo guatemalteco referente a la pandemia del coronavirus COVID-19. La situación continúa siendo alarmante, es momento para extremar las medidas de higiene, las medidas de prevención, es momento para extremarlas, como indicamos, amigo televidente, porque la situación continúa siendo grave. Usted tiene ya la última actualización en pantalla por parte de las autoridades del Ministerio de Salud Pública, que han indicado que ayer, lunes 28 de junio del 2021, se realizaron un total de 2.534 hisopados, menor cantidad que la que se realiza normalmente entre semana, tomando en cuenta que ayer fue día de asueto. Ante esto estamos observando ya 697 nuevos casos en apenas 24 horas, amigo televidente, y lo más lamentable y lo más alarmante del caso, 58 víctimas mortales que se suman a esa larga lista de personas que lamentablemente han perdido la vida en contra de la pandemia, han perdido la lucha y la batalla en contra del coronavirus, en contra del COVID-19. 58 víctimas mortales más. Esto no es un juego, amigo televidente, la situación continúa siendo grave y es prácticamente lo que se ha evidenciado después del descanso de Semana Santa, un aumento en la cantidad de casos y también, lamentablemente, en las cifras de víctimas mortales. Le vamos a mostrar a continuación el panorama general, la situación completa del coronavirus, así es como lo han indicado ya las autoridades. 292.674 casos se han producido en nuestro país desde aquel fatídico 13 de marzo del 2020. 264.426 personas se han recuperado. Recordemos que en muchos casos, si no es que en todos los casos, quedan secuelas, amigo televidente, y lamentablemente vea usted cómo ha incrementado la cifra de víctimas mortales. Estamos hablando de personas que han perdido la vida, 9.147 víctimas mortales. Apenas la semana pasada no habíamos superado esa barrera de las 9.000 víctimas mortales. Esta semana la hemos superado. Es lamentable lo que se está viviendo en suelo guatemalteco. Ante ello, siempre el llamado para que usted utilice su mascarilla todo el tiempo. También el lavado de manos. Es importante seguir utilizando el gel a base de alcohol y, por supuesto, mantener el distanciamiento físico. Esta actualización nos muestra también que van 19.101 casos activos. Eso es lo que continúa también mostrándonos el Ministerio de Salud en cuanto a esta última actualización. Y tenemos que seguir hablando de este tema debido a lo preocupante del asunto, y vamos a hablar porque justamente las autoridades de salud se han pronunciado al respecto, hablando de las secuelas que nos puede traer, las consecuencias que nos puede traer ese descanso, ese fin de semana largo que se vivió en Guatemala.
De preocupante calificaron las autoridades del Ministerio de Salud Pública la situación actual de la pandemia en Guatemala y de cómo buena parte de la población ha flexibilizado las medidas de bioseguridad frente a la amenaza del coronavirus. El descanso largo del fin de semana, por ejemplo, podría ser causa de un incremento de contagios en los próximos 10 días, tomando en cuenta posibles aglomeraciones en espacios públicos. Se espera que si desgraciadamente la gente se aglomeró y ante el nivel de contagios que estamos viviendo y con la transmisibilidad de todos estos pacientes asintomáticos podamos tener un crecimiento importante en el caso de pacientes positivos en los próximos 10 días, ¿verdad? Para las autoridades salubristas es aún más preocupante la situación actual de los hospitales que atienden casos de coronavirus debido al incremento de pacientes. De los hospitales temporales en este momento estamos en un 86% de ocupación de los pacientes gravemente enfermos y en un 59% de las camas de pacientes moderados. Y en los hospitales generales en la red un 81% de ocupación, lo cual es históricamente lo más alto que habíamos tenido en la red nacional en camas de pacientes graves. Con la aparición de la cepa brasileña que se une a la variante británica, Guatemala se enfrenta a una tercera ola de contagios, cuyas cifras han evidenciado la vulnerabilidad en la que se encuentra el país frente a la amenaza del coronavirus. La situación es bastante complicada y vamos a continuar actualizando los datos ahora en torno a los cuerpos bomberiles que también han actualizado la información y continúa siendo alarmante, vea usted. El virus sigue su paso y no parece debilitarse. Según los reportes de los cuerpos de socorro, en la última semana los traslados por COVID-19 incrementaron hasta en un 75%. El procedimiento se ha realizado en pacientes con casos severos. Los bomberos municipales departamentales realizan diariamente entre 12 y 16 servicios por COVID-19, lo que representa un incremento considerable debido a que con anterioridad los traslados a hospitales en etapa severa eran menor a 10 servicios al día. En la mayoría de traslados son personas adultas que presentan complicaciones en sus viviendas y necesitan atención médica. Es de suma importancia indicar a los bomberos si las personas a brindar el servicio son positivos a COVID-19 para que los paramédicos acudan con herramientas especializadas y de protección para prevenirse contagiados con la enfermedad. Continuamos actualizando la información ahora en torno a los procesos de vacunación y mucha atención para las personas que sufran o que padezcan alguna enfermedad crónica. Las personas mayores de 18 años que padecen de alguna enfermedad crónica podrán recibir la vacuna contra el COVID-19. El proceso es el siguiente. Todas las instituciones privadas o públicas que atienden a pacientes con cáncer, crónicos renales, diabetes, hipertensión, entre otras enfermedades, deberán enviar los listados al Ministerio de Salud para su respectivo registro. Serán las autoridades correspondientes quienes indiquen cuándo iniciará la vacunación. Representantes de UNAERC indicaron que ya se envió el listado respectivo. Atienden alrededor de 6,000 pacientes, la mayoría entre los 30 a 50 años. Recordemos que los adultos mayores y personas con enfermedades crónicas son más vulnerables al nuevo coronavirus. Y Guatemala recibió la donación de congeladores por parte del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, esto para garantizar el adecuado resguardo de las vacunas en contra del COVID-19. Se trata de 5 congeladores que pueden llegar a una temperatura de menos 20 grados centígrados y un ultracongelador que llega hasta menos 86 grados. La donación fue realizada por el gobierno estadounidense a través de su embajador en el país, William Pope. Hoy en la mañana recibimos un hipercongelador que es con unas características técnicas muy importantes. Vienen a fortalecer el proceso de cadena de frío en el Centro Nacional de Biológicos. También vienen 5 congeladores para almacenar vacuna a menos 20. 3 de ellos se quedaron a nivel central y 2 de ellos se van, uno a Jalapa y uno a Lichil. Durante la entrega se mencionó que el objetivo es fortalecer la cadena de frío en Guatemala para el almacenamiento de vacunas contra el COVID-19.
La donación realizada por los Estados Unidos forma parte del programa de apoyo humanitario del Departamento de Defensa de dicho gobierno. Tenemos importante información y esto tiene que ver con un servicio social, amigo televidente. Sabemos del buen corazón de toda nuestra audiencia, así que le vamos a presentar los datos y es que la niña Maybelline Juliana Sosa Suchité va a ser operada de emergencia por tumores en la cabeza. Cualquier tipo de apoyo económico o sangre también tipo A positivo para esta niña, por favor. Ella va a ser operada y se encuentra, de hecho, en este momento en la emergencia de pediatría del Hospital Roosevelt. El número telefónico aparece en pantalla a través del cual usted puede canalizar toda la ayuda. Es el 31 72 37 73. Una vez más, el 31 72 37 73. Cualquier tipo de ayuda para esta niña Maybelline Juliana Sosa Suchité. A través de ese número usted se comunica con la progenitora para poder llevar toda la ayuda. Le indicamos, va a ser operada de emergencia y ella se encuentra en la pediatría del Hospital Roosevelt. Con esta información, con este servicio social, vamos a ir a una nueva pausa, pero enseguida regresamos con las noticias más impactantes de las últimas. Por favor, mucha precaución y vamos a continuar y vamos a cerrar este tema hablando del pronóstico de los expertos para las próximas horas. ¿Qué va a ocurrir en suelo guatemalteco? ¿Continúan o no las lluvias? Entérese a continuación. El Departamento de Pronósticos del INSIBUME ha indicado que las lluvias de invierno seguirán presentes esta semana y afectarán principalmente en horas de la tarde y noche. Se prevé el ingreso de ondas del este y un sistema de baja presión. Ante este panorama, no se descarta la crecida de ríos y una fuerte saturación de los suelos, especialmente en regiones del sur y poblados fronterizos con México. De momento no se tiene previsto la formación de fenómenos tropicales en cercanías a las costas del Pacífico, aunque el riesgo de incidentes sigue siendo alto debido a las condiciones de los suelos. César George, experto del INSIBUME, señaló que solo en Mazatenango, Suchitepeques ya llovió un 65% más de lo que normalmente llueve en esta época y que la situación climática prevalecerá de esta manera en esa localidad y en la mayor parte del sur del país. El ente científico recomienda a la población mantenerse informados, evitar cruzar ríos cuando se presenten las lluvias y en el caso de notar algún desprendimiento de tierra o zonas de peligro, dar aviso a las autoridades locales para que se generen acciones que protejan a la ciudadanía.